Hola mis amigos, muy buenos días, aquí estamos una vez más, buenos días para todos ustedes, estamos aquí en el día de la reflexión, hoy sábado 6 de diciembre, vamos a dar inicio a nuestra reflexión de esta mañana, no sin antes recordarles como siempre, como todos los días, que se suscriban al canal, que puedan ser parte de este proyecto, como siempre les recuerdo, que pongan su granito de arena, así que mis amigos por favor suscríbanse, compartan, es muy importante que compartan y que comenten, pueden poner ahí en sus comentarios peticiones de alguna oración que ustedes estén haciendo por algo que necesiten, que quieran, que Dios les responda para que pueda escuchar, pues para que podamos orar por ustedes, ¿no? Y que también ustedes les ruego, por favor, oren por mí, por su servidor, para que también el Señor nos siga bendiciendo en este canal y podamos continuar con la labor que Dios nos ha enmendado en esta tierra. Así que mis amigos, mis hermanos, dicho esto, les voy a pedir que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración y así poder empezar con nuestra meditación de esta mañana. Así que oremos. Buen Dios, damos gracias, Señor, una vez más porque en este día, Padre, nos has bendecido con vida, con salud. Señor, rogamos tu bendición, tu protección a lo largo de este día y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre pueda morar en nosotros, Padre, que podamos en todo momento tener esa comunión contigo, que nuestro carácter, Señor, pueda ser de acuerdo, Señor, moldeado a los ejemplos que dejaste tú aquí en la tierra, buen Dios, con tu Hijo Jesucristo. Acompáñanos, buen Dios, en esta mañana y diríjanos en todo momento, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave para esta mañana, yo no sé si ustedes en algún momento, bueno, yo voy a recordarles de qué manera yo empecé a orar o cómo es que yo inicié mis oraciones, tal vez con un poco de miedo en muchas ocasiones, y en especial mi oración siempre fue temerosa porque no sabía si era la manera correcta en que yo estaba orando. Y yo creo que muchos de nosotros en el crecimiento de nuestra vida, tanto espiritual como física, han acrecentado algunos miedos, y uno de los miedos era ese, ¿no? Cómo dirigirnos a Dios de una manera que Dios nos escuche. A veces lo hacemos nada más porque tenemos que platicar con Él y lo hacemos de carrerita. A veces lo hacemos porque queremos realmente que Dios nos responda y no encontramos esa respuesta. A veces oramos simplemente por costumbre, porque es la manera en que salimos rapidito a trabajar o a las labores, a la escuela, y pretendemos que Dios nos va a escuchar de esa manera. Por eso el título de esta lección o de esta temática de reflexiones va a ser enséñanos a orar. Vamos a aprender a orar de la manera que Jesús mismo nos dejó un modelo de hacer, y la introducción de la lección de la temática de lecciones de todo este trimestre es en Salmos, porque ahí en Salmos refleja la manera que oraban. A veces eran oraciones de gratitud, oraciones probablemente de desacuerdo con Dios. A veces le reclamaba a Dios ahí los salmistas, y de alguna manera era la manera que se comunicaban con Dios, y no quiere decir que todas eran correctas, pero a su manera cada quien oraba como entendía en ese momento. Ahora tenemos un manual del que nos lleva a cómo orar, y Jesucristo, los mismos apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Así que dicho esto, mis amigos, vamos a darles el texto clave para podernos meter más en la reflexión. Esta semana vamos a reflexionar sobre la desesperación expresada por el salmista en medio del tiempo de la dificultad. En nuestro estudio vamos a considerar 4 canciones del Salterio que son instructivas para enseñarnos a orar en medio de nuestras luchas diarias. Salmos 44, 22, 13 al 60. Salmo 44 es la honestidad y la franqueza de los salmistas en sus peticiones a Yahweh o a Dios, a Jehová. Puede sorprendernos o incluso escandalizarnos. En la mayor parte tendremos a alejarnos de este nivel de audiencia cuando nos dirigimos a nuestro Creador. No así los hijos de Coré. Veamos algunas de las lecciones podemos aprender de su audaz oración en el Salmo 44. ¿Qué hacían los hijos de Coré? Los hijos de Coré confían en Dios. Salmos 44, 4, 8, sin importar las humillaciones que enfrenten, porque recuerdan las obras de Jehová o Yahweh.
Para ellos, Salmos 44, 1, 3, su queja no es una de la que dominen los resentimientos y la recriminación hacia Dios. Más bien, su oración se basa en una verdadera fe en su fuerza y misericordia. Recuerden que estudiamos algunos versículos de Salmos y aquí está nada más confirmando y afirmando de la manera que oraban. Afirmar que el Señor nos ha abandonado a merced de sus enemigos en Salmos 44, 9. No sé si recuerdan que estudiamos algunos versículos respecto a David, ¿no? Que oraba de esta manera, que decía que Dios lo había dejado a merced de sus enemigos. ¿Podemos expresar el mismo sentimiento a nuestro Creador sin perder nuestra fe? Es una pregunta. Los hijos de Coré confirman que no se han olvidado de su Dios. Salmos 44, 17 han sido fieles y reconocen que no pueden engañar al Señor. Salmos 44, 17, 22. La canción termina con fuertes gritos para que Dios actúe en su nombre. Despierta, levántate, redime. Salmos 44, 23, 26. Por lo tanto, suplican poderosamente por la liberación. Y esto me recuerda y me transporta a cuando estaban en la barca con Jesús, ¿no? Que Jesús estaba dormido y los apóstoles estaban en medio de una tempestad y le dicen: Señor, o sea, despiértate, ¿por qué duermes? Sálvanos. Y en ese momento Jesús restaura y le dice a los vientos que se apacigüen y todo vuelve en paz. A veces quisiéramos que de esta manera surgieran nuestras oraciones, ¿no? Que en el momento que oramos Dios se levantara y dijera: problemas, solucionense, páguese la renta, páguese el carro, la casa, y de esta manera siempre lo monetizamos, ¿no? Lo hacemos monetario todo y pretendemos que Dios trabaja de esta manera, pero a lo largo de nuestras vidas tenemos que entender las maneras que Dios tiene para poder soportar a sus hijos, soportarlos en el sentido de poder suplir sus necesidades. El Salmo termina sin una respuesta clara del Señor. Su silencio es un recordatorio de que muchas veces de este lado de la eternidad es posible que no siempre obtengamos la respuesta del cielo que deseamos. Pero no debemos permitir que la consternación nos abrume o nos haga naufragar nuestra fe. Salmos 22, este salmo está compuesto en la misma línea que el Salmo 44, aunque hay que tener en cuenta que el Salmo 22 es una petición personal. El rey David es un autor de este salmo. De acuerdo con la discusión en torno al contexto histórico del salmo, creemos que probablemente fue escrito cuando David estaba bajo la persecución de Saúl o durante su aflicción bajo la rebelión de su hijo Absalón. Cualquiera que sea el origen histórico de este cántico, no hay duda que este salmo es mesiánico. El Nuevo Testamento lo cita varias veces en el contexto del sufrimiento que Jesús experimentó durante su juicio, tortura y crucifixión. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dicen algunas otras versiones. La cita la pueden encontrar en Marcos 15:34, Mateo 27:46. Es una cita directa al Salmo 22:1. El Salmo 22:7 se aplica a Jesús en la cruz y a sus burladores, Marcos 15:29 y Mateo 27:39-40. Ahí podemos encontrar muchas de las respuestas de las maneras como oraban algunos de los personajes, incluyendo a Jesucristo mismo, como Él nos dio varias veces modelos de cómo orarle. Cuando los apóstoles le dicen enséñanos a orar, Jesucristo mismo les da el modelo que tenemos en la Biblia, que es el Padre Nuestro, ¿no? Es un ejemplo nada más, no para que lo hagamos con repeticiones, es simplemente para que aprendamos una forma de orar. Aquí les puedo dar muchas citas de algunos modelos de oración. En Marcos 15:24 y Mateo 27:35 aluden al Salmo 22:18.
Y el Salmo 22, 12, 15 también puede ser, puede aplicar sin ninguna vacilación a la experiencia de Jesús. El Salmo 22, 17 describe la condición de nuestro Salvador en la cruz. Puede contar todos mis huesos. Me miran y me miran fijamente. En un contexto del estudio de nuestra lección de esta semana, es un pensamiento reconfortante saber que este mismo Creador, cuando estaba en nuestra condición humana, enfrentó un grado de sufrimiento que supera con creces cualquier angustia o prueba que enfrentaremos o que vamos a enfrentar en nuestras vidas. Por supuesto, nuestro Señor recordó este salmo durante ese fatídico viernes de su muerte y oró con lágrimas en sus ojos. Nosotros también podremos hacer nuestras estas palabras en medio de nuestras penas. Qué inspirador es saber que Jesús mismo se lamentó en medio de su sufrimiento y expresó su angustia a su Padre Celestial. No hay pecado con tal expresión de honestidad y cruda. Jesús incluso pidió en el huerto del Getsemaní: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego resume diciendo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Recordamos que la expresión genuina en la oración de nuestros sentimientos y debilidades nunca es una ofensa a los oídos de Dios. Después de que Jesús derramó los sentimientos de su corazón a su Padre, terminó su oración con perfecta sumisión a la voluntad de su Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú decidas. Así que, mis amigos, mis hermanos, quiero leerles el versículo para memorizar de esta semana. Dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real no es la oración de memoria. Parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Yo me imagino a Jesús orando de una manera tan hermosa que esto les llamó la atención, y yo creo que los discípulos estaban pensando que la manera que ellos tenían para orar era la correcta. Cuando llega Jesús a sus vidas y ven la manera que Él ora, y yo lo imagino siempre orando en todo momento, en cualquier circunstancia. De hecho, haciendo sus labores cotidianas, Él está siempre orando. Yo así lo imagino a Jesús. Pero me imagino cómo las oraciones de Jesús delante de los apóstoles fueron tan tiernas, tan sinceras, tan honestas, tan penetrantes, que penetraban hasta la médula de sus huesos, y eso les llamó la atención, y por eso es que los apóstoles les dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Así que, mis amigos, hermanos, les invito, les incito para que podamos meternos en este plan de vida de este año, que podamos ponernos en las filas. Como siempre, les voy a estar haciendo el llamado, les voy a invitar para que se agreguen a las filas, para que tengan una vida plena, llena de bendiciones, por medio de la oración, por medio de ese acercamiento que puedan tener ustedes con nuestro Señor Jesucristo, y que puedan entender el plan misionero que llevamos todos en esta tierra, que no es únicamente crecernos, engordarnos en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, es simplemente aprender a voltear a Jesús, aprender a voltear a nuestro prójimo, amar a Dios como antes que todo, y poder amar a nuestro prójimo y poder suplir necesidades, poder estar en sintonía en este mundo, que a final de cuentas la recompensa la vamos a recibir ese día glorioso, ¿no? Cuando venga Jesucristo por su pueblo. Así que añádase a las filas, sea parte de este proyecto, y pues bueno, vamos a iniciar esta temática de reflexiones en esta semana, esperando sean de mucha bendición para todos ustedes. Como todos los días, les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Me pueden encontrar en las redes sociales como Turi Sánchez, en YouTube,
El programa se sigue llamando igual. Vamos a crecer, aprendiendo y creciendo juntos. Les invito para que se añadan y pues amigos, estamos aquí en sintonía. Vamos a dejar aquí abierta la carta. Espero y leo sus mensajes. Nos vemos mañana en la próxima, con el favor de Dios. Chao, chao.